la bienvenida a este evento programado con la finalidad de difundir conocimiento, con la finalidad de entregar información en relación con temas que son de actualidad en el derecho empresarial, en el derecho laboral, en el derecho tributario. Nos acompaña el doctor Elkin Torres. Doctor Elkin, tiene por ahí la posibilidad de encender cámara, por favor. Sergio, tenemos por ahí al doctor Elkin. Buenos días, doctor Freddy. Sí, señor, ya me encuentro aquí Ah, ok, presente. ok. Bueno, estaba saludando a quienes nos acompañan. Yo les cuento un poquitico. Legales, Abogados y Consultores ARS es una firma de la cual somos socios fundadores, la doctora Isabel Gómez Gil y quien les está hablando, Frida Alonso Peláez Gómez, que opera a partir de entender que el derecho es integral, que el derecho es universal, y sobre esa base pues queremos entregar información en todas las áreas del derecho para que el ciudadano, para que la persona, sea natural o jurídica, pueda informarse, pueda conocer los asuntos que le impactan su cotidianeidad, y para efectos de que pueda en algún momento hacer valer sus derechos frente a alguna autoridad, sea administrativa o judicial. Hoy hemos querido crear este conversatorio básicamente en relación con un tema que tiene que ver con el derecho tributario, tiene que ver con el derecho de la seguridad social, tiene que ver con el derecho laboral, y que se refiere a la posibilidad que tiene la UGPP como entidad fiscalizadora, auditora de todos estos asuntos que tienen que ver con la parafiscalidad y los aportes al sistema de seguridad social y otro tipo de subsidios que en un momento dado puede crear y otorgar el gobierno de turno, eh, y que al día de hoy está generando bastante controversia debido a los requerimientos que se están haciendo a los empresarios, a los empleadores, con ocasión de los auxilios o subsidios entregados por la pandemia de COVID-19. Eh, para eso hemos querido eh, invitar a un experto en la materia, a una persona que tiene una vasta experiencia en, en el tema, el doctor Elkin Torres Roa. Es contador público, es abogado, tiene especialización en derecho tributario, es conciliador en derecho y que ha trabajado en diferentes entidades públicas, entre ellas la UGPP. Entonces es una persona idónea, es una persona que puede hablarnos de todos los detalles de lo que son estos procesos de auditaje y fiscalización por parte de la UGPP, y sobre todo que tiene las dos especialidades, las dos carreras, los dos estudios, los dos títulos que mejor se armonizan para los efectos del asunto que hoy nos convoca. Contador público y abogado, lógicamente lo que se complementa con la especialización que le da el haber ejercido en todos estos temas en diferentes entidades públicas, pero además con la especialización en derecho tributario. Con la bienvenida, doctor Elkin, estamos hablando de un tema que no deja dormir al empresario, ojo, y no solo al empresario. Recordemos que la UGPP, también en diferentes etapas desde su creación, que creo que fue en el 2007, doctor, eh, la UGPP empezó con estos procesos de auditoría, y a nosotros los independientes nos llegó la cartica asustadora donde nos decía: usted está haciendo mal los aportes al sistema de seguridad social, organícese porque los está haciendo sobre una base que no se corresponde con los ingresos que usted le reportó a la DIAN
en un ejercicio fiscal X o en un año X. Entonces tenemos una entidad que tiene bastantes herramientas para buscar información de las personas, sean naturales o jurídicas, que tiene herramientas o dientes bastante afilados para efectos de perseguir lo que cree no pagos por pagos insuficientes o por pagos tardíos respecto a las distintas obligaciones. Doctor Elkin, muy buenos días. Qué bueno que nos haya podido acompañar en este evento. Nosotros en Legales, Abogados y Consultores AS solo queremos tener a los expertos, solo queremos entregar información de primera mano e información clara bajo nuestro lema, que es somos abogados que le hablamos al ciudadano sin enredos, para que entienda. Doctor Elkin, muy buenos días. Lo dejamos para que usted en principio se presente, para que usted nos indique y de una vez yo le empiezo a preguntar para que después de su presentación nos indique qué son estos requerimientos de la UGPP y específicamente en qué consisten los requerimientos por esos programas que se crearon en el año 2021, 2020, con la ocasión de la pandemia por COVID-19. Buenos días. Doctor Freddy, muchas gracias primero por la invitación y segundo, pues ya la presentación está más que dicha. En efecto, digamos que conozco el tema, soy funcionario de la UGPP y esta entidad me parece una entidad sumamente importante porque en algunas oportunidades, como bien lo expresaba, algunos empresarios estaban dejando de realizar aportes al sistema de la seguridad social y llega esta entidad para iniciar los procesos de auditoría de fiscalización y es donde establece un marco general donde determina sobre qué bases en efecto deben realizar aportes al sistema de la seguridad social tanto los empleadores como aquellas personas que tengan capacidad de pago independientes. El tema que hoy nos reúne corresponde a los programas de apoyo al empleo formal PAEF. Estos programas, voy a compartir la presentación. ¿Están observando la pantalla? Sí. Listo. Entonces, precisamente la invitación es de los programas de apoyo al empleo formal PAEF y los programas de apoyo a la PRIM. El título es Cuando los auxilios PAEF y PAP se convierten en... ¿Qué es lo que ocurre? Para poder abordar todo el tema, necesitamos dar un inicio con el decreto legislativo 639 del año 2020. Este decreto legislativo fue creado a través de la emergencia económica, social y ecológica por la que estaba atravesando pues, el país, pues, no solo el país, pero para Colombia fue expedido este decreto 637, donde declara la emergencia económica. Posteriormente a ello, pues las empresas, los empleadores, al ver esta situación, empezaron a tener un comportamiento diferente con sus trabajadores. Y es ahí cuando llega el gobierno nacional a través del decreto legislativo 639 del año 2020 y crea el programa del apoyo al empleo formal PAEF. Esta creación se da precisamente por los cambios que están ocurriendo, donde las empresas ya no tienen los mismos recursos con los que venían en su situación normal y convencional. Entonces, ofrece un salvavidas para mantener el empleo formal a todas las personas, tanto naturales o jurídicas, que cumplan con una serie de requisitos. Esos requisitos ya los vamos a revisar y la figura que se utiliza es una subvención. ¿Y qué es la subvención? Son auxilios económicos que el mismo gobierno dispone para una serie de personas naturales o jurídicas y en el caso particular era proteger el empleo formal durante la pandemia.
y para ello sí o sí debían cumplir unos requisitos. Digamos que la invitación que me hacen precisamente es hablar sin enredos. A lo largo del tiempo han transcurrido una cantidad innumerable de normas y esas normas, digamos, vamos a traer lo que corresponde a la práctica para que se pueda entender de una manera fácil y una manera eficiente al momento de que verifiquen si cumplieron o no cumplieron con dichos requisitos. Aquí estarán contadores, abogados, administradores y propios gerentes de diferentes compañías, porque eso es un impacto representativo que lo vamos a mirar en un momento. Entonces, ¿cuál era el objetivo o el objeto de este decreto legislativo? Apoyar y proteger el empleo formal durante lo que correspondía a la pandemia en el año 2020. ¿Sí? Obviamente, pues hubo una extensión, que vamos a mirar ahorita las normas, que se hicieron a lo largo del tiempo. ¿Cuáles eran las personas beneficiarias? Entonces, aquí encontramos personas naturales y personas jurídicas, básicamente. Y aquí encontramos consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos. Y estas personas, para poderse postular, debían haber cumplido una serie de requisitos. Estos requisitos, la misma norma los menciona. Están que hayan sido constituidas antes del 1 de enero del año 2020, que cuenten con una inscripción en el registro mercantil para los que aplique. No todas las personas que son beneficiarias de estos recursos están inscritos en el registro mercantil. Y demuestren la necesidad del aporte estatal. Cuando hablamos que demuestren la necesidad del aporte estatal, pues si bien observamos, digamos que los diferentes sectores y gran parte de los sectores, pues tuvieron una crisis porque sus recursos de manera inmediata disminuyeron. En otros, por ejemplo, los supermercados, temas no sé, salud, al contrario, se dispararon, porque era la cantidad de personas las que necesitaba consumir dichos servicios o productos. El tema del Internet, el tema de los aparatos electrónicos, y esto fue un consumo masivo que hubo en su oportunidad. Entonces, mientras unas empresas o unos sectores empresariales percibían menos ingresos, al contrario de otros sectores, empezaron a incrementar. Entonces, uno de los requisitos marco era que hubiese cumplido con una disminución del 20% de los ingresos. Ahorita vamos a mirar bajo qué metodología y bajo qué se contemplaba esta disminución del 20% de los ingresos. El mismo decreto legislativo, en su parágrafo quinto, pues designa y le da la competencia a la UGPP para que dentro de las labores de fiscalización que tiene, pueda llevar a cabo también la fiscalización después de que se terminen los programas de lo que corresponde a PAEF, PAP, Paro, Micro y estos programas que surgieron a través de la pandemia. Esa competencia se le otorgó por un término de 3 años. Y esos 3 años, posteriormente, hubo una modificación y lo extendió a 4 años. Entonces, es importante tener en cuenta con qué término cuenta la administración pública para iniciar dichos procesos de fiscalización y asimismo, digamos que, dar por terminados dichos procesos. Ahora, en el mismo decreto legislativo, también señala que la DIAN será la entidad que deberá remitir y suministrar toda la información que la UGPP requiera para llevar a cabo dichos procesos de fiscalización. Entonces, a lo largo de los días, lo que hemos evidenciado es, primero, de manera persuasiva, la UGPP le envió unas comunicaciones a los diferentes empresarios que a través de una presunción y cruce de información con las declaraciones de retención en la fuente, formularios 350, en estos formularios se declaran las autorretenciones y esta es la base con la cual pues presume o tiene un indicio de que no se cumplió con ese requisito de disminución de ingresos del 20%. Entonces aquí encontramos, digamos que precisamente esa información que le permite a la DIAN, a la UGPP, iniciar una presunción
del no cumplimiento de dichos requisitos. En la resolución 1129 del año 2020 encontramos la metodología para identificar la disminución de ingresos. ¿Cuáles son los plazos de postulación? ¿Cuáles son los mecanismos de dispersión? Y encontramos que dentro de dicho procedimiento, al momento de postularse, lo debían hacer a través de un formulario oficial por la UGPP, donde aquí es clave, supremamente clave, que era el empresario que tenía que verificar sí o sí este cumplimiento, tanto de disminución de ingresos como de pago efectivo de salarios a cada uno de los trabajadores, de haber realizado los aportes al sistema de la seguridad social y básicamente digamos que estos eran como los atributos principales. Al momento de presentar la postulación, de diligenciar el formulario, es, digamos que sí o sí, el representante legal certificaba que sí había cumplido. Y no solo el representante legal, sino también el contador para las empresas que disponían de contador o revisor fiscal si estaba obligado a tenerlo. Bajo este marco, las personas se postulaban a través de las entidades financieras, debían contar con un producto financiero y la entidad financiera era quien realizaba el contacto con la UGPP para poder y evidenciar de ese cumplimiento de requisitos. Y asimismo, la UGPP, a través de un certificado de conformidad, pues autorizaba el giro de los recursos a través del producto financiero que tenían las diferentes empresas o empleadores que se habían postulado. Encontramos en el artículo 3 cuál era la metodología para poder tener en cuenta esa disminución del 20% más. Digamos que el primer requisito, esta comparación se hacía a través de dos métodos. El método 1 decía que compare los ingresos del mes inmediatamente anterior a la postulación con el mismo mes del año inmediatamente anterior. ¿Qué quiere decir esto? Para poder evidenciar que en efecto sí se cumplía con la disminución de ingresos, vamos a poner ahorita un ejemplo que corresponde al mes de mayo del año 2020. En el mes de mayo del 2020 era el mes en el que se podían postular pues, las diferentes personas que cumplieran con dichos requisitos. Pero no íbamos a mirar los ingresos del mes de mayo del 2020. ¿Por qué? Porque no se había terminado el mes de mayo del 2020. Teníamos que revisar los ingresos del mes anterior a la postulación. Ese mes anterior a la postulación es abril del año 2020. Aquí verificaba la totalidad de los requisitos y esa totalidad de los requisitos, esos ingresos son dentro de los marcos técnicos normativos contables. Algunas personas interpretaron que eran solo los ingresos operacionales, otras personas tuvieron una interpretación diferente, pero la misma norma señaló que los ingresos eran dentro de los marcos técnicos normativos contables. Y cuando hablamos de dentro de los marcos técnicos normativos contables, hacemos referencia a la totalidad de los ingresos, es decir, la cuenta 4. La cuenta 4 está compuesta por ingresos operacionales y por ingresos no operacionales. Entonces aquí vamos a tener la reunión de la totalidad de los ingresos que me permitirá compararlos con el mes inmediatamente, con el mismo mes del año inmediatamente anterior. Entonces, para resumir, nosotros nos postulamos, el beneficiario se postulaba en el mes de mayo, verificaba los ingresos del mes de abril del año 2020 y los comparaba con el mismo mes del año inmediatamente anterior. Es decir, nos íbamos a compararlo con el mes de abril del año 2019. Hacía esta comparación que me permitía identificar si sí había tenido una disminución del 20% más o al contrario, no había cumplido con este requisito. El segundo método, que es el que se utilizaba, el que se estaba fiscalizando precisamente, es el promedio aritmético entre cuáles meses, entre los meses de enero y febrero del año 2020. El promedio aritmético es una suma y una división. Verificar
cuáles fueron la totalidad de los ingresos, porque repito, dichos ingresos deben enmarcarse dentro de los marcos técnicos normativos contables. Así las cosas, identificaba total de ingresos enero, total de ingresos febrero, los sumaba y los dividía en la cantidad de meses que estoy trabajando, serían 2. Ese va a ser mi promedio aritmético. Tomaba el mes referencia, que es abril del año 2020, y lo comparaba con con el promedio aritmético entre enero y febrero del 2020. Y así sucesivamente para cada uno de los meses objeto de postulación o ciclos de postulación. La resolución 1145 del año 2021 adopta la política de cobro y los parámetros para adelantar las acciones persuasivas y de fiscalización. Aquí hay algo sumamente importante porque menciona la UGPP como la entidad que se encuentra facultada para aplicar el procedimiento y régimen sancionatorio respecto de las devoluciones improcedentes señaladas en el artículo 670 del Estatuto Tributario. Seguramente en su oportunidad hubo diferentes discusiones precisamente por el objeto de los recursos que son subvenciones y lo enmarcan dentro del artículo 670 del Estatuto Tributario, que son las devoluciones improcedentes. Entonces aquí se utiliza el mismo procedimiento sancionatorio para poder, digamos que, equiparar el proceso de fiscalización que va a adelantar la UGPP. ¿Sí? Adicional a ello, señala que a través del artículo 635 del Estatuto Tributario, el que me define cómo se determina o cómo se calculan los intereses moratorios, lo complementa. Entonces, estos dos artículos son sumamente claves para poder identificar, uno, cuál es el procedimiento y dos, cómo se liquidan sanciones y cómo se liquidan intereses. Aquí, Doctor Elkin, cuando vamos a entrar a detallar y definir cómo se determina la sanción. Entonces, primero, si la persona que se postuló no cumplió con los requisitos, tenía una oportunidad, uno, a través de las acciones persuasivas que eran optativas de la administración pública, donde le informaba que verificara si había cumplido o no había cumplido y restituyera sin sanción y sin intereses y les daba un término aproximadamente de 2 meses, ¿sí? Y en ese lapso de tiempo tenían que restituir sin sanción y sin intereses. Adicional a ello, les impone una sanción del 10% si realizan esas restituciones posterior al término que le concedieron en la acción persuasiva y antes de que sea notificado el pliego de cargos. Una vez notificado el pliego de cargos, la sanción ya cambia y pasaría del 10% al 20%. Entonces, dependiendo del tiempo en el que las personas hagan su auditoría, verifiquen y decidan restituir lo que en efecto recibieron de manera improcedente, pues tendrá una sanción y unos intereses. Si lo realizan dentro del término que les dio la UGPP en la acción persuasiva, no había lugar a una sanción y unos intereses moratorios. Aquí varias doctor personas Elkin, señalan, señor, a ver, qué pena interrumpir. Pero entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación, pero escúcheme que yo le diga que a mi manera, simplemente para aclarar estos términos que hay veces obviamente al que no tenga la formación jurídica o al menos al que no se ubique. Yo le voy a plantear este supuesto para que de pronto usted me vaya guiando. Vamos a ubicarnos allá en el 2020 con la locura de pandemia. Yo era un empresario, pequeño, grande, tenía mi grupo de trabajadores y salen las ayudas. Salen las ayudas con la locura del gobierno de este y de en todo el mundo. Los estados eran absolutamente preocupados de que no se les cayera el aparato económico con ocasión del encierro, ¿cierto? A que se vio obligado. Entonces, salen los estados, el estado colombiano, a sacar las medidas que fueron muy parecidas. Obviamente las de Colombia fueron como estandarizadas en todo el mundo
Entonces salen las medidas, salen los famosos decretos. Entonces, y obviamente estaban los empleadores al borde de la locura, porque ¿qué vamos a hacer? Entonces salen esos alivios, esas ayudas, y entonces yo soy un empresario y me sale el decreto 639, creo que fue que usted dijo, del 2020, y dice, bueno, vea, vamos a darles a ustedes unas ayudas económicas como empresarios para que mantengan a sus trabajadores. Entonces, allá está el objetivo, mantener el empleo formal. Entonces yo miro y yo digo, bueno, esto está bueno. Entonces, la pregunta es, ¿yo ante quién me postulaba y exactamente qué era lo que yo tenía que cumplir y quién me revisaba que yo cumpliera eso? ¿Cómo, digamos, en la práctica, cómo funcionó en ese, qué le tocaba a quién para que desembolsara? Entonces, es decir, vea, yo como empresario tenía que llenar unos formularios, no sé si eso era digital o no, los llevaba a un banco, ese banco me hacía una revisión si cumplía con la papelería, llamémoslo así, y después en una cuenta que yo diera me desembolsaban el dinero de acuerdo con el número de trabajadores que yo viera. ¿Cómo era ese paso a paso? Sobre todo, doctor Elkin, porque es importante que las personas que están conectadas en este momento sepan a quién le competía qué, ¿cierto? Y por qué hoy lo pueden estar requiriendo o mañana lo pueden requerir. Entonces, ese es a cargo de quién estaba cada cosa. Entonces, yo era el empresario, me sale el decreto, yo recojo la papelería que dice el decreto, a dónde la tuve que haber llevado y quién era el encargado, sobre todo en este campo práctico, doctor Elkin, bueno, listo, me pidieron una declaración, esto me lo estoy inventando, una declaración extrajuicio de si yo había tenido la reducción en el ingreso. Esa reducción en el ingreso era un documento que quién lo tenía que dar, cómo se certificaba, y había que llevar algún medio probatorio para que me desembolsaran. ¿Cómo era ese paso a paso, digámoslo, pero Listo. ya en palabras más clariticas para que uno diga, ah, listo, yo lo único que tuve que hacer fue llevarle al banco unos requisitos y el banco me los revisó y después me giró la plata en la cuenta? Ok, listo. Precisamente digamos que existió un formulario estandarizado que era pues público Perfecto. y cada una de las personas interesadas, pues lo primero que tenían que ver era si cumplían con la renovación de Cámara y Comercio, si estaban, digamos que, bajo esa obligación, si había sido renovada. Segundo, que hubiesen realizado el pago de aportes al sistema de la seguridad social de cada uno de sus trabajadores. Y eso era Tercero, para demostrar el número de trabajadores, ¿cierto? Ok, exactamente, exactamente. perfecto, Y sobre los cuales se les iban a otorgar los subsidios. ¿Sí? Tercero, perfecto. el formulario iba certificado tanto por el representante legal como por el contador o revisor fiscal. Y pues digo certificado porque bajo la gravedad del juramento, ellos mencionaban que sí habían cumplido con todos los requisitos, entre ellos la disminución del 20% de ingresos y el pago efectivo de salarios a sus trabajadores. Pago efectivo de salarios. Doctor Elkin, ¿usted sabe si en esa fecha, cuando yo llenaba ese formulario, yo tenía que enviar algún soporte sobre los ingresos? O sea, yo tenía que demostrar de que la reducción se había producido porque tenía que entregar en ese estado, en ese momento, balances y algún documento que acreditara esa reducción. Digamos que bajo la gravedad del juramento, en el formulario estandarizado, el representante legal y el contador o revisor fiscal daba fe de que sí habían cumplido con dichos requisitos. ¿Sí? Sin nada adicional. Sí, porque digamos que el tema era las planillas de pago y ya entraría la UGPP después a fiscalizar si en efecto sí habían cumplido o no habían cumplido. Perfecto. Listo. Y Listo. esto lo Entonces ya radicaban llevamos los ante la entidad requisitos. financiera. Por eso era importante que tuvieran un Perfecto. producto financiero porque lo radicaban ante la entidad financiera. La entidad financiera verificaba, digamos que el cumplimiento formal del diligenciamiento de estos formularios y remitía la información a la UGPP. La UGPP hacía precisamente, es que esto sucedió sumamente rápido y por eso aplaudo a la UGPP porque fue demasiadamente eficiente, eficaz al momento de hacer todo el trabajo, que fue un trabajo demasiadamente complejo en tan poco y en tan corto tiempo. Se reunió, digamos que las entidades financieras, el ministerio, UGPP, DIAN, y precisamente se dio de una manera tan ágil
para poder cumplir lo que decía el decreto legislativo 639. Entonces, Sí, tenía que ser rápido para que los empresarios no se marchitaran y les llegara rápido el recurso. Perfecto. exactamente. Entonces, listo. ¿Otra pregunta? O... No, está clarísimo. Entonces, se entregaba a la entidad financiera remitía a la UGPP y la UGPP era la que terminaba desembolsando y le consignaba a la entidad financiera y cuando la persona... No, eh, la eh, UGPP no desembolsaba, la UGPP autorizaba para que el ministerio trasladara los recursos a las entidades financieras si lo dispusieran a cada uno de los ah, postulantes. La perfecto. UGPP lo que hacía era una verificación preliminar de donde decía, mire, verificada la pila, se encuentran tantos trabajadores que cumplen con los requisitos, la renovación de cámara se dio y unos, digamos que unos requisitos ya de forma para poder expedir un certificado de conformidad y autorizar el traslado de los recursos por la cantidad de empleados que se cumplieran con dichos requisitos. Perfecto. Y una segunda pregunta. Esa documentación se tenía que hacer cada mes. Es decir, yo era el empleador y entonces me postulé me voy a inventar, para abril del año 2020. Y después me iba a postular para mayo, para junio, para julio y así sucesivamente, hasta creo que fue no sé si fue febrero del 2021, no sé hasta qué fecha es que fue o hasta noviembre de 2021, bueno, pero ahora miramos eso. Pero entonces yo para cada mes en que me fuera a postular tenía que hacer perdón, para cada mes en que me quisiera beneficiar tenía que hacer el mismo trámite de postulación y cada mes se hacía los dos filtros. Primero el de la entidad financiera al recibirme la documentación y segundo el de la UGPP que hacía esa segunda verificación como filtro para que ya el Ministerio de Hacienda girara. Es así. Exactamente. Cada ciclo de postulación es independiente y la tarea se Perfecto. debería realizar Clarísimo. en las fechas que precisamente la, señaladas y cumplir con dichos requisitos, pero cada ciclo de postulación es independiente. ¿Sí? Clarísimo. Ahora Puede que sí, yo me volvamos postule a... solo a uno o puede que me haya postulado a dos, tres, cuatro, cinco. Si cumplía en esos meses y decidí postularme, no había ningún problema. Sí, porque puede que un empresario, como el comparativo, en cualquiera de los dos métodos que usted manifiesta, entonces me voy a postular para octubre del año 2020. Miro mis ingresos, ¿cierto? De octubre del año 2019, del año anterior, frente a octubre del año 2020, primer método, y obviamente si se produjo esa reducción en el porcentaje que estableció el decreto, me puedo postular porque cumplo. Y puede que el empresario, en esa comparación, le haya dado que no cumplía con ese requisito y entonces obviamente se pudo haber postulado para septiembre y para noviembre, pero octubre no, porque en octubre no tenía el porcentaje de reducción de los ingresos. Es así. Exactamente, pero digamos que acaba de mencionar algo y es cuando menciona que se postulaba para el mes de octubre, es porque en el mes de octubre había cumplido con los requisitos y la postulación se realizaba en el mes siguiente. Ah, perfecto, listo. Sí, clarísimo, ¿Sí? clarísimo. O sea, Eh, digamos que cuando se menciona que es uno digamos que de las interpretaciones que ha sido como no tan fácil de comprender de los diferentes empresarios es, yo me postulo en el mes que cumplo. Y, no, y digamos que cuando mencionan el mes de octubre, si se postula en el mes de octubre es porque cumplió para el mes inmediatamente anterior, Perfecto. No, sí, no para el clarísimo. mes de octubre. Eso, el mes vencido. Perfecto. Exactamente. En octubre me postulo para septiembre, en noviembre me postulo para octubre y en diciembre para noviembre. Perfecto. Entonces, ahora sí Sí, volvamos al sí. momento donde lo interrumpí, qué pena, con el tema de la fiscalización. Ya estamos en esas etapas que estableció la resolución 1145, que es la que está ahí en la diapositiva, de ese procedimiento de cómo se hace. Entonces, ahora sí pasemos allá. Si me surge alguna otra pregunta, lo voy a volver a interrumpir en Claro, relación claro, con y esa es eso. la idea. Y ahora las personas, pues obviamente, si tienen los que están conectados, van a poder preguntar. Claro que sí, esa es la idea. Entonces ya definimos que había una sanción del 10%, había una sanción del 20% y ojo porque hay una sanción del 100%. Y es si de manera, si se logra identificar que existió falsedad
en la presentación de los documentos, la sanción será el 100%. Si le entregaron 100%, 100 pesos, perdón, la sanción, solo la sanción, será de, el 100%, es decir, otros 100, más los intereses moratorios a que hubiera lugar. Ahorita nos vamos a detener un poquito en el artículo 635, cuando estemos ya en el procedimiento. Entonces, la resolución 1145 en su artículo séptimo menciona que el procedimiento de fiscalización y sancionatorios iniciará con la notificación del pliego de cargos. Aquí es importantísimo identificar que el pliego de cargos es el acto o la actuación administrativa por medio de la cual se inicia el proceso de fiscalización de los programas de apoyo al empleo formal PAEF, PAP y los demás programas. Les explicaba hace un momento que es potestativo de la administración haber enviado las acciones persuasivas o los requerimientos de información. Entonces, por eso digamos que la norma sí es como clara y reiterativa en donde dice que el proceso de fiscalización y sancionatorio iniciará con la notificación del pliego de cargos. También nos remite al artículo 180 de la ley 1607 del 2012. ¿Y por qué el artículo 180? Porque el artículo 180 define el procedimiento que tiene la UGPP para adelantar los procesos de fiscalización. Y ahorita nos vamos a detener. Nuevamente el artículo séptimo me remite al 670 del Estatuto Tributario y al 635 del Estatuto Tributario. Esto por devoluciones improcedentes y el artículo 635 para la liquidación de los intereses. Toda la parte normativa, digamos, encontramos el decreto legislativo 639, el 677, la resolución 1129, el decreto 815, ley 2060, resolución 2162, ley 2155. Es importante verificarla porque aquí hay una ampliación de la cantidad de meses donde se van a obtener los recursos y define, digamos que, unas situaciones particulares. La resolución 2430, el decreto 770. Entonces, digamos que precisamente como me solicitaron sin enredos, aquí queda como el marco normativo para que lo puedan revisar, pero lo que nos importa a nosotros es identificar cuáles eran los requisitos esenciales, fundamentales, que es lo que ha digamos que colapsado en este momento a muchos empresarios, donde no saben si cumplieron, si no cumplieron, que al momento de la postulación sí, pero hoy tienen otros ingresos. Entonces nos vamos a centrar ya ahorita en el ejemplo de cara a esos requisitos fundamentales y esenciales. La facultad de fiscalizar, entonces ya vimos que en el decreto legislativo le trasladan la competencia a la UGPP, el mismo decreto 770, 2060, y estas normas son las que le dan la facultad a la UGPP para fiscalizar y sancionar. Ahora arrancamos con el proceso sancionatorio. Entonces, el proceso sancionatorio, como bien, digamos, ya lo mencionaba, da un inicio con el pliego de cargos. Sin embargo, la administración pública, digamos que a través del cruce de información y con el fin de mitigar o que las personas no tuvieran que restituir con sanción y con intereses, hace sus cruces de información. El primer momento, por la periodicidad y por, digamos que por su esencia, las declaraciones de retención en la fuente, como bien se mencionó, aquí tienen una casilla que son las autorretenciones. Dependiendo del sector, porque no son todos los sectores, sin embargo, digamos que su gran mayoría aquí declaran los ingresos que percibieron en dicho mes, ¿sí? Entonces, por eso, por la periodicidad, como bien lo mencionaba, es mensual, era, digamos que, como el soporte que tenía la UGPP o que tiene para poder hacer un cruce de información. Y a través de una presunción o a través de dicho indicio, expedía una comunicación donde le decía a cada uno de los empresarios, mire, verificadas nuestras o realizados nuestros cruces de información, al parecer usted no cumplió con los requisitos, haga una auditoría, verifique y si usted tiene, si usted lo recibió de manera improcedente, los puede restituir sin sanción y sin intereses.
¿sí? Eso fue, digamos, que un acercamiento que se hizo y muchas personas verificaron y realizaron las restituciones correspondientes. Posteriormente viene el requerimiento de información, donde claramente les dicen a las personas que se postularon, al parecer, con el indicio que nosotros tenemos, ustedes no cumplieron con la disminución de ingresos. Si no cumplieron con la disminución de ingresos, verifique y restituya. Y aquí viene, si estas personas restituyen antes de la expedición del pliego de cargos y posterior a la acción persuasiva, tendrán una sanción del 10% más unos intereses moratorios, ¿sí? Pero si restituyen ya notificado el pliego de cargos, tendrán una sanción del 20%. Entonces, se agrava un poco más la situación. Cuando se expide el pliego de cargos, el término que tiene el beneficiario será de un mes para contestar o para presentar sus descargos. En este término, ¿qué debe hacer? Pues verificar si la disminución de sus ingresos, en efecto, digamos que sí dio el cumplimiento hace 20% o más, o no, como primer requisito. Y dos, que hubiese realizado el pago efectivo de salarios a cada uno de los trabajadores. ¿Sí? Los dos eran necesarios. Aquí viene una situación especial y es, ¿qué pasa si yo cumplo con la disminución de ingresos, pero parcialmente el pago de salarios se le realizó a algunos trabajadores? Y cuando hablamos del pago efectivo de salarios es que en efecto el trabajador hubiese recibido el salario. Algunas personas entienden que solo con la presentación de la pila o con el pago de aporte al sistema de la seguridad social era suficiente y no, era haber pagado efectivamente los salarios a cada uno de los trabajadores. Entonces, si fue parcial, pues va a cumplir para una parte. Pero ¿qué pasa si le pudo haber cancelado, le pudo haber pagado los salarios a todos los trabajadores y no tuvo la disminución de ingresos? Entonces tendrá que restituir para todos los trabajadores sobre el valor del recurso que percibieron en ese mes. Posteriormente a esto, una vez vencido el término para que el beneficiario presentara sus descargos, la UGPP tiene un término de 6 meses para expedir la resolución sancionatoria si hubiese lugar. ¿Por qué digo si hubiese lugar? Porque si en el pliego de cargos demostró que se había cumplido con la totalidad de los requisitos, pues seguramente aquí se va a archivar. O si en efecto cumplió para algunos meses, pero restituyó para los que se encontraba, digamos, los que había evidenciado que había recibido de manera improcedente, pues también sería archivar. Se expide la resolución sancionatoria y ojo porque le repito, el beneficiario tiene el término de un mes y la administración tiene un término de 6 meses para proferir la resolución sancionatoria. Una vez hace su auditoría, la UGPP verifica que se encuentren, digamos, que todas las pruebas, que hayan llegado las certificaciones, que se haya esa disminución del 20%, que se hubiera pagado a los trabajadores, expide la resolución sancionatoria si no cuenta, digamos, si no logró demostrar el cumplimiento de dichos requisitos. Y el administrado podrá interponer el recurso de reconsideración dentro de los 2 meses siguientes a la notificación. Y aquí hay algo importante, y es que el artículo 566-1 del Estatuto Tributario nos señala que si la notificación se realizó de manera electrónica, se contarán 5 días adicionales para el administrado, para el beneficiario, y a partir de ese momento se contaría el término, bien sea de un mes o los 2 meses. ¿Sí? ¿Claro? Listo. Entonces, con la resolución que resuelve el recurso de reconsideración, digamos que se terminaría el proceso en sede administrativa. Y ya, si el beneficiario no está conforme con la decisión de la administración, tendrá un término de 4 meses para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo e iniciar pues ya un proceso diferente. Aquí con esto ya se agota la vía administrativa o sede administrativa. Cuando hablamos de la disminución de ingresos, digamos que aquí mencionamos un claro ejemplo y es, sí, existen 2 métodos, pero a veces no es tan fácil de comprenderlo
porque cuando se habla de los marcos técnicos normativos contables, entonces aquí ya es donde muchas personas hacen sus diversas interpretaciones. Entonces, para algunas personas entendieron que eran solo los ingresos operacionales, otros que eran los no operacionales. Y al final del día, digamos que la misma norma lo señaló, que son ingresos dentro de los marcos técnicos normativos contables. ¿Qué nos dice la norma? Dice, dicha disminución en sus ingresos deberá evidenciarse al comparar los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud. Para el ejemplo, la postulación o la solicitud se realizó en el mes de mayo del 2020. ¿Qué debo comparar yo? El mes anterior al de la solicitud será abril del año 2020. ¿Sí? Y dice, del aporte con los ingresos del mismo mes del año 2019. Yo los voy a comparar con abril del 2019. En abril del año 2019, los ingresos de este ejemplo son de 80 millones de pesos dentro de los marcos técnicos normativos contables. Los comparo con el mes de abril del año 2020, donde percibieron 300 millones de pesos y al contrario de una disminución, hubo un incremento del 275%. Es decir, para el ejemplo, esta persona no cumplió con la disminución de ingresos por el método 1. Sin embargo, tiene una segunda opción y es el método 2. El método 2, ¿qué nos dice? Dicha disminución deberá evidenciarse al comparar los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud del aporte con el promedio aritmético de ingresos de enero y febrero del año 2020. Entonces, voy a verificar cuáles son los ingresos dentro de los marcos técnicos normativos contables para enero y febrero del año 2020. Encontramos que en el ejemplo, para enero tuvieron 500, para febrero tuvieron 600 y el promedio aritmético serán 550. Cuando yo hago la comparación entre abril, donde percibió 300, versus el promedio aritmético, que son 550, hubo una disminución del 45%. Es decir, que esta empresa sí cumplió con los requisitos de disminución de ingresos porque superó el 20%, tuvo 20 o más en la disminución de ingresos. Entonces, para el claro ejemplo, no era una camisa de fuerza irse por el método 1 o por el método 2. El beneficiario podía elegir cuál de los dos métodos al momento de hacer la comparación era en el cual él cumplía. Al mismo tiempo, digamos que cumplido este requisito, lo que se hacía era verificar que esta empresa hubiese realizado el pago efectivo de salarios a todos los trabajadores, sobre los cuales recibieron los recursos. Si cumplió con disminución de ingresos y no cumplió con el pago efectivo de salarios a los trabajadores, tendrá que restituir los recursos. Si no cumplió con la disminución de ingresos y si cumplió con el pago de salarios, tendrá que restituir la totalidad de los recursos. Ahora, cuando uno menciona que cómo se tendría que liquidar dichos intereses, digamos que la norma lo señala. Primero, me remito al artículo 670 del Estatuto Tributario. Y segundo, establezco el procedimiento que me menciona cómo se determinan las sanciones. Por último, ya serán los intereses. Entonces, tengo tres elementos para poder identificar la totalidad de la obligación. Capital, sanción, intereses. Si miramos el artículo 635, me habla de obligaciones tributarias. Y las obligaciones tributarias pues son totalmente diferentes a las subvenciones, pero la norma lo señala, que es el artículo 635. Digamos que ese debate se dará en un escenario totalmente diferente. Pero cuando revisamos el artículo 635 también evidenciamos, bueno, si me habla de declaraciones tributarias, ¿a partir de qué momento inicia la mora o debo calcular los intereses moratorios? Al día siguiente del vencimiento del término que tenían para presentar las declaraciones, ya digamos que sería el primer día en mora. Y para PAEF, ¿cómo funciona? Para PAEF no tenemos una fecha de vencimiento, porque no es una declaración. Tenemos una fecha de postulación, pero aquí el beneficiario no había recibido los recursos. Entonces, ¿a partir de qué momento tendrían que liquidarse dichos intereses? Y la respuesta es a partir del momento
en el que el beneficiario recibió los recursos y fueron depositados en el producto financiero que esta persona, digamos que, identificó. Esto para liquidar intereses. Y los intereses, de una u otra forma, pues son supremamente eh, altos, porque se liquida la tasa de usura menos 2 puntos, que es lo que nos menciona el estatuto tributario. A hoy, una obligación del 2020 ya supera o se encuentra, digamos, sobre la línea delgada del 130% de lo que se recibió. Entonces, sí o sí, lo que hace más gravosa la obligación son los intereses. La sanción finalmente es el 10 o el 20%, según sea el caso, del capital que recibieron de manera improcedente, pero los intereses sí son representativos. Entonces, digamos que hasta aquí el ejemplo, y bajo la premisa de que les habláramos sin enredos, es lo que todo el marco normativo nos ha referido, es lo que claramente se puede evidenciar. No sé si tienen alguna pregunta para podérsela resolver y que puedan, en principio, pues verificar las personas que en este momento se encuentran en estos procesos, que puedan verificarlos detenidamente y puedan tomar decisiones o acciones. Bueno, doctor, yo le agradezco. Lógicamente tenemos acá en mi vista, a ver, primero, mm, la revolución de la pandemia, revolución para todo el mundo, un estado de anormalidad a nivel mundial que llevó a las carreras a todo el mundo. El Estado desesperado para que no se le cayera el aparato económico, entonces viendo a ver cómo ayudaba y la agilidad que se necesitaba. Usted mencionó la UGPP fue muy eficiente en su momento porque fue capaz de honrar ese reto y resolver rápidamente. Pero dentro de esos afanes, llamo yo afanes, pues también estaba la asfixia del empresario y obviamente el deseo de cumplir. Y a mí me llama la atención dentro de esas carreras, pues lógicamente lo que se pueda decir, uno de los empresarios que nos han consultado dicen, pero ¿cómo así? Nosotros de buena fe, etcétera, etcétera. Todo en esas carreras, todo en esa velocidad que exigía la pandemia. Entonces, obviamente dicen hoy, estamos hablando de 2025, octubre, y entonces yo he encontrado explicación a este masivo requerimiento hoy. Es el eventual y muy seguramente vencimiento de términos para hacer el requerimiento que tiene la UGPP. Y por qué ese requerimiento masivo hoy? Porque hasta donde tengo entendido, usted me confirmará, doctor, el auxilio PAEF eh, 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 duró creo que hasta octubre, noviembre de 2021. Eso significa que si contáramos el término inicial del que usted habló de 3 años, pues se le venció a la UGPP, que es el órgano encargado de hacer la fiscalización, el plazo. Pero como se amplió en norma posterior a 4 años, creo que fue esa misma resolución, 40, ¿cómo es el número? La 1045, bueno, esa resolución, 1245, habló ya de 4 años, entonces esos 4 años se estarían cumpliendo ahora en noviembre. Entonces, yo tengo una inquietud que me genera y es, bueno, los 4 años se cuentan para que yo tenga ya una sanción en firme y que lo único que quede es el proceso coactivo, o los 4 años es para el inicio del proceso. Ese punto a mí me parece interesante, pues soy abogado, pero no manejo los términos tributarios, al menos para saber cómo se computan esos. Y no sé si en materia tributaria, doctor, que yo creo, hasta donde entiendo todo esto se sigue por las reglas tributarias, se habla de prescripción o de caducidad. Creo que hay una diferencia ahí. Entonces la pregunta básica es, listo,
Está claro de que yo era el empresario ese que me puse como ejemplo ahora, corrí, le pedí a mi contador, oiga, nosotros cómo estamos en esto, y dice, no, sí, nosotros se nos vino al piso el recaudo y no hemos tenido ingresos. Entonces, digamos de que apenas me llegó ese requerimiento inicial, digamos que la primera etapa, o incluso apenas me llegó la carta persuasiva. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se computan esos 4 años, cierto? Y si existe alguna forma de discutir de que no sean los 4, sino 3 para alegar o la prescripción o la caducidad en algún caso específico. Está muteado, doctor. Está muteado. Cuando bien menciona, existe un término inicial que eran los 3 años para adelantar los procesos de fiscalización. Posteriormente, la misma norma expide la ley 2060, modifica los 3 años y digamos que lo amplía a 4 años. Aquí, el día de hoy, estamos hablando, pues hubo, digamos, diferentes programas. Estuvo el PAEF se entregaron entre el 40 y el 50% de un salario mínimo a cada uno por cada uno de los empleados que se postularan, y pues existía que para mujeres el 50, para el 40 para hombres. Eh, los 4 años se cuentan dependiendo del programa. Y a los 4 años, sí o sí, la administración, frente al término que menciona, es el programa PAEF. Entonces, la administración hasta el 1 de noviembre tiene la competencia para notificar las resoluciones sancionatorias, ¿sí? Es decir, el acto administrativo definitivo debió haber sido debidamente notificado hasta el 1 de noviembre de los programas PAEF. El programa PAP tiene un vencimiento que ya digamos que feneció, y terminó hace como 2 meses. No tengo en ese momento la fecha, pero 2 meses finalizó el programa de apoyo al empleo, el programa de la prima. Entonces, la prescripción o la caducidad, que si bien es un tema tributario, aquí lo que opera es la falta de competencia que tendría la administración para poder iniciar un proceso de fiscalización cuando ya transcurrieron los 4 años, ¿sí? Y esos cuatro Perfecto, años, solo de PAEF perfecto, estaríamos hablando el 1 de noviembre del 2025. perfecto. Según entiendo, para tener una resolución de sanción ejecutorial. Una resolución sancionatoria debidamente notificada, ¿sí? Esa Perfecto, resolución debió haber sido notificada hasta 31 de octubre del 2025. bueno, clarísimo esa parte de término. ¿Qué pasa Eh, acá? eh, Aquí ah, digamos que hay algo que mencionar, porque en el procedimiento, sí o sí, previo a la notificación o previo a la expedición de este acto administrativo definitivo, debió haber existido un pliego de cargos. Y el término que tiene la administración, primero, el término que tiene el administrado para sus descargos. Y posterior a ello, el término que tiene la administración, que son 6 meses, para notificar la resolución sancionatoria. ¿Sí? Entonces, digamos que hoy en día, ya podemos decir, no ha existido una norma diferente que me modifique dicho término. Entonces, frente a los programas de apoyo al empleo formal, PAEF, ¿sí? No mencionamos los otros que son micro y paro, no los mencionamos, solo PAEF. Digamos que finalizaría la competencia el 1 de noviembre del 2025. Usted me hablaba de un perfecto, proceso de cobro. clarísimo. Usted me hablaba de un proceso de cobro. Digamos que No, no, para que que es la otra etapa, ¿cierto? La otra etapa, después de que ya terminamos con el proceso donde a mí me sancionan, ¿cierto? Y queda en firme la resolución, ya pasamos al proceso mediante el cual se hace efectiva esa sanción, que digamos así es el proceso de cobro coactivo, lo que en el derecho se conoce como el juicio ejecutivo para hacer valer la obligación que se determinó. exactamente. Y eso que acaba de mencionar es lo que en efecto la resolución sancionatoria, que es el acto administrativo definitivo, es lo que le
es la decisión de la administración. Entonces, en esta resolución sancionatoria, sí o sí debió haber sido notificada hasta el 1 de noviembre del año 2025. Perfecto. Y para que entiendan los que nos están acá escuchando y viendo, solo en ese proceso coactivo, es decir, en esa última etapa, donde ya la administración, la UGPP, busca recuperar los dineros que ya determinó que debía la persona, que debía pagar, es donde se vienen las medidas cautelares, donde me pueden embargar cuentas, propiedades, etcétera, para efecto de garantizar el pago de la obligación. Antes no es posible. Exactamente porque digamos que se interpone el recurso de reconsideración, la administración tiene un año para que falle, queda debidamente ejecutoriado el acto administrativo y sobre ese acto administrativo es que inicia el proceso de cobro. Perfecto, absolutamente claro. Y ya para pasar a mirar acá si hay preguntas de las personas, ya veo por acá que hay, aquí estoy viendo que hay una pregunta de Karina Chávez, ya la vamos a mirar. Pero entonces, en el tema usted mencionaba, y me quedó esa duda, dentro de este proceso que hace la UGPP, usted dice, vea, el, el, el- la cartica esa de persuasiva no es obligatoria. Entonces yo quiero preguntarle, a ver, primero, ¿por qué no es obligatorio? Y segundo, yo entiendo de que son muchas los empleadores a los que la UGPP les ha enviado o les envió esa carta inicial persuasiva, que es una etapa, esa etapa persuasiva es una etapa muy conveniente, o sea, muy favorable para los intereses del empleador en estos asuntos de devolución de los subsidios o auxilios por PAF, por PAEF, porque no es sino devolver el dinero sin sanción y sin intereses. Entonces, obviamente es muy beneficioso. Si a mí me dieron mal entregados, digámoslo así, escúchame que lo utilice ya partiendo de que sí se equivocó el empresario al postularse. Entonces, si a mí me dieron 50 millones de pesos y me llega la crítica persuasiva y yo devuelvo esos 50 millones, pues no tengo que pagar absolutamente más nada. Eso es lo que entendí y ese es el beneficio de estar en esa etapa. Entonces usted decía, esa etapa, esa cartica inicial de cobro persuasivo no es obligatoria. Y yo entiendo que no es obligatoria porque no está dentro de las etapas formales del proceso sancionador, digámoslo así. Pero mi pregunta es, ¿pudiera discutirse jurídicamente hablando con alguna vocación de éxito? Es decir, ¿pudiera ser un argumento razonable el que se diga, a mí no me llegó en ningún momento ese requerimiento persuasivo y de una vez me metieron en un proceso sancionador, cuando fueron miles de empleadores en Colombia a los que sí les llegó esa carta? Pudiera discutirse que por igualdad yo no tendría que entrar a asumir esas sanciones, etcétera, etcétera. Porque a mí me parece que una entidad de estas, con todas las posibilidades tecnológicas que tiene, con toda la posibilidad de acceso a la información, con el afán con el que se entregaron estos recursos y se procesaron, que vuelvo y repito, un afán extraordinario porque la circunstancia era extraordinaria. Entonces, a mí me parece desde mi formación en derecho, obviamente vuelvo y repito, sin ser experto en tributario, que esa parte termina siendo bastante conflictiva porque resulta que a algunos les dieron esa oportunidad y les llegó la carta y a mí no, y a mí de una vez me metieron en el costal de la fiscalización. Ojo, de la sanción, perdón. Ojo, y con otro asunto, y aquí es el llamado, yo creo, doctor, que lo podemos hacer a los empresarios, a los empleadores, sea persona natural o sea jurídica. ¿Cuál es el conducto, que es bueno que lo digamos, cuál es el conducto válido, válido es la palabra, legal, para que a usted les lleguen las notificaciones? Porque nos hemos encontrado, doctor, en nuestra firma, y obviamente usted ha sido conocedor de los asuntos, de que muchos empresarios dicen, a mí nunca me llegó, y resulta que haciendo una buena búsqueda, sí le llegó, y le llegó y digo, es que yo ese correo a donde me llegó
lo dejé de utilizar hace no sé cuánto tiempo. Entonces, ¿qué recomendación se le puede hacer primero, la primera pregunta, pues, de respecto de esa parte de si no me llegó esa primera etapa persuasiva? Y dos, ¿cómo funciona la notificación? Porque nos encontramos con personas que nos aseguran y nos dicen, no, a nosotros nunca nos llegó nada. Y nos aseguran y nos dicen, obviamente nosotros trabajamos y asumimos los casos a partir de lo que nos dice la persona, ni más faltaba, le creemos en principio. Cuando ya iniciamos acciones, resulta que la UGPP o la DIAN, porque nos ha tocado también cosas de la DIAN, nos devuelve con el pantallazo del correo al que le envió todas las comunicaciones durante todo el tiempo. Y resulta que, ay, sí le dice a uno al cliente, ay, sí, es que yo ese correo lo dejé de usar. ¿Cuál es la manera de evitar eso, doctor? Bueno, primero digamos que hay una acápite en el estatuto tributario que me habla de notificaciones. El acápite es artículo 563 al 568 del estatuto tributario. Digamos que el artículo 566 menciona que el 565 y el 566 podemos encontrar las notificaciones preferentes que hace la administración, y entre ellas está la dirección de correo electrónico registrado pues en el RUT, y es la dirección o es la comunicación directa que la administración en principio tiene con el administrado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las acciones persuasivas que ocurrieron ya, digamos, hace más de 2, 3 años, porque la administración tenía un término de 15 meses para poder, digamos, permitirle al administrado, uno, que restituyera voluntariamente o a través de las acciones persuasivas. Este término que tenía, pues lo que uno logra evidenciar es que la administración actuó de manera adecuada, notificando a la dirección RUT que tenía registrado en la oportunidad el beneficiario, ¿sí? Entonces, cuando usted muy bien lo señala y lo menciona, el empresario puede decir, es que yo nunca recibí nada, pero cuando revisa, verifica, en efecto, si le llegó a la bandeja de correo, seguramente no deseados, o seguramente la persona responsable del correo nunca lo abrió, o estaban en vacaciones, pudo haber pasado, digamos que cualquier situación particular. La obligación de la administración es haber remitido la información, ¿sí? Haberle llegado. Entonces, si hay una discusión, digamos que el escenario frente a la sede administrativa no se va a surtir de manera favorable para el beneficiario, porque la administración actuó en debida forma, como lo establece la norma, y le remitió al correo específico, al correo registrado ante la DIAN. Ahora bien, cuando hablamos del procedimiento que se establece en el artículo, en la resolución 1145, verificamos que el procedimiento de fiscalización y sancionatorio iniciará con la notificación del pliego de cargos. Por eso, digamos que las comunicaciones o las acciones persuasivas, tanto que se dieron dentro de los 15 meses, era optativo de la administración, no era una camisa de fuerza. Ahora, usted menciona, frente al principio de la igualdad, seguramente puede ser, no se puede producir unos efectos, pero ante la administración lo más seguro es que no prospere. Y precisamente por lo que menciona la resolución, ¿sí? Entonces, esas personas quienes iniciaron ya el proceso de fiscalización a través del pliego de cargos ya están bien notificados. Y después de esto existe algo que se llama la dirección procesal o la dirección RUT. La dirección procesal es cuando el administrado le menciona a la administración, no quiero que me notifique a la dirección RUT, o mi dirección para la comunicación entre administración y empresario es la siguiente. La administración le tendrá que notificar a la dirección procesal. Perfecto, totalmente claro. Aquí un llamado a los amigos empleadores, a los amigos empresarios. Hay que, bueno, no, y a las personas naturales, a nosotros, así no tengamos trabajadores a nuestro cargo, al menos para efectos de la DIAN, tenemos que tener actualizado el RUT, y cuando un correo ya no lo utilicemos, lo dejemos de utilizar por cualquier razón, hay que actualizar el RUT informándole a estas entidades auditadoras o entidades de control o de manejo que nos pueden sancionar, que cambiamos para efectos de que mañana no nos vayan a estar notificando asuntos importantes, sobre todo con consecuencias económicas bastante grandes y que obviamente son adversas, eh, eh,
alguna decisión que nos afecte. Eso es bien importante tenerlo claro y lógicamente ese es el llamado para que lo hagan. Vamos, le voy a leer, doctor Elkin, la pregunta que nos hace Karina Chávez. Dice, si hubo ingresos que se reportaron ante la DIAN por tratarse de ingresos que eventualmente por tratarse de ingresos que eventualmente iban a provenir de contratos que se suscribieron antes del mes de postulación. Vuelvo y le leo. Si hubo ingresos que se reportaron ante la DIAN por tratarse de ingresos que eventualmente iban a provenir de contratos que se suscribieron antes del mes de postulación, pero que no ingresaron efectivamente a la empresa porque con ocasión a la pandemia se cancelaron esos contratos, este tipo de situaciones particulares no debería tenerlas en cuenta la UGPP para el uso de los métodos de cálculo. Espéreme, doctor, para contestar. Voy a mirar la posibilidad, si es posible, de activarle el micrófono a la participante Karina Chávez, que nos lo está pidiendo, pero por ahora esa es la pregunta que hace. ¿Y qué le podemos contestar, doctor Elkin, a Karina Chávez? Y está claro el Bueno, supuesto, ¿cierto? primero, Está clarísima la... sí, pues de acuerdo a la, digamos que a la comprensión del mensaje que nos escriben, entonces, lo primero que hay que verificar, artículo 27 o 28, realización del ingresos para los responsables de a llevar contabilidad. La carga de la prueba, en este momento, digamos que la tiene el beneficiario, ¿sí? Él pudo haber corregido o no sus declaraciones, porque la realidad económica de la empresa, ¿cuál es? Él pudo haber facturado y no haber percibido ingresos, pero contablemente o dentro de los marcos técnicos normativos contables es el reflejo de su realidad económica, ¿sí? Y su realidad económica tributariamente es en el mes que facturó, en ese mes declaró indistintamente si percibió o no percibió el ingreso. Eso lo menciona lo que le acabo de citar, el artículo 27 o el 28 del Estatuto Tributario, realización del ingreso para los obligados a llevar contabilidad. ¿Sí? Entonces, si ella o esa por error incluyeron unos ingresos diferentes a los facturados, pues tendrá la carga probatoria para poder demostrar cuál fue su situación real al momento de la postulación. Creo que absolutamente claro. Es un asunto de prueba. Lo que está claro es que desde el punto de vista, ojo, es lo que entendí, doctor, es que desde el punto de vista de las normas contables, ¿cierto? Ingreso debe considerarse lo que efectivamente ya está dentro del bolsillo, digámoslo así, del empleador o del empresario, y no lo que aspira a tener con ocasión de un contrato suscrito que no se sabe si sí se va a cumplir o no. Eso es como lo que entendí. Pues digamos que es lo que en efecto facturó, indistintamente que los hubiese percibido en ese mes o en otro. ¿Sí? Doctor Elkin, Contablemente, Espera un discúlpame. momentico, Ok. Karina, que termine el doctor. Cuando termine le vamos a dar la palabra. bueno, entonces, contablemente, facturo hoy y pagar en 60 días. La realización del ingreso, hoy lo entiendo, pues hoy se entendería que la empresa ya en sus registros contables para el mes de octubre tendría, digamos que, dichos recursos, aun cuando los va a percibir en 60 o 90 días, que es cuando les van a pagar. Pero dentro de los marcos técnicos normativos contables y frente a la realización del ingreso, se entenderían realizados para el mes de octubre. A ver, doctor, escúcheme, qué interesante esto. Eh, eh, porque obviamente yo no soy experto, pero pues, qué interesante esto, por lo que ya le vamos a dar en el orden después de que yo termine la palabra a Karina, y los que vayan alzando la mano activamos los micrófonos con esa finalidad. Pero a ver, eh, aquí es muy común en el sector, pues aquí hablo yo en Colombia, de que se venda a 30, 45, 60 y hasta 90 días. Significa que hoy yo le vendo a usted, le facturo hoy,
le entrego la mercancía o el producto o el servicio hoy, pero yo solo voy a estar recaudando, o sea, efectivamente el dinero a mi empresa me va a entrar, dependiendo del acuerdo, en 15, en 30, en 45, en 60, en 90 días. Para estos efectos, o al menos para los efectos contables que tengan impacto en la figura del PAF, al momento de la postulación, a pesar de que yo había facturado, entonces el ejemplo que usted pone, hoy hice una venta de 100 millones de pesos, estoy ubicándome en octubre del año 2020, hice una venta de 100 millones de pesos, pero esa plata solo me la van a pagar en diciembre de 2020, porque di un plazo de 3 meses. ¿Cómo se impacta o se debió haber impactado para efectos de el auxilio PAEF esa venta? O me suma para el ingreso de octubre, ¿cierto? O me suma para el ingreso de diciembre. Ok, entonces aquí entendemos realización del ingreso. Hablamos de dos escenarios: obligados a llevar contabilidad, no obligados a llevar contabilidad. Las personas que se postularon, en principio digamos que el 100% estaban obligados a llevar contabilidad. ¿Cómo registran el ingreso o dentro de los marcos técnicos normativos contables, en qué momento se entiende la realización del ingreso? En el momento de la factura. ¿Sí? Entonces, Ok, hoy yo estoy facturando indistintamente del pago. ¿Sí? Entonces, para efectos tributarios y realización del ingreso se entendería en el mes de octubre. ¿Sí? Para los no obligados a llevar contabilidad, no obligados a llevar contabilidad, si yo como persona natural no estoy obligado a llevar contabilidad, aquí aplica lo que se llama como la contabilidad de caja. ¿Y esto qué es? Que se entenderá la realización en el momento que efectivamente yo perciba el ingreso. Efectivamente. Entonces, si yo no estoy obligado a llevar contabilidad, yo hago un contrato y me lo van a pagar en el mes de diciembre, la realización del ingreso se entendería en diciembre del 2025. Pero si yo estoy obligado a llevar contabilidad y yo facturo hoy, indistintamente que me van a pagar en diciembre, se entendería la realización del en el mes de octubre. qué buen dato, doctor, excelente. Karina, active el micrófono y con muchísimo gusto la vamos a escuchar. Gracias, ofrezco disculpas por haber interrumpido, pero acá me llega tarde la señal y escuché silencio completo. Bueno, Tranquila. esto, bueno, doctor Elkin, agradezco que me otorguen la palabra. Tenemos una situación muy especial que yo creo que ha sido como excepcional a otros casos en donde cumple o no cumple con los requisitos, ¿cierto? Pero aquí lo que ocurrió con la empresa es que a partir del momento en que se efectuó o se adelantó la postulación, se intentó explicar a la UGPP la situación que se presenta al interior de la empresa con la facturación, porque se trata de contratos de arrendamiento de máquinas, de maquinaria. Entonces, ya me entienden lo que ocurre con la facturación. Yo facturo este mes lo que eventualmente reciba el mes posterior por concepto de arrendamientos, pero con ocasión a la pandemia, las empresas no cumplieron con los contratos de arrendamiento y esos contratos se reversaron o se cancelaron. Entiendo perfectamente la explicación y la agradezco. Sin embargo, quisiera saber, aún entendiendo que a nivel contable yo estoy acreditando que si facturé es porque ese es el valor que van a tener en cuenta como disminución o no de ingresos en ese periodo. ¿Existiría la posibilidad de que si yo posteriormente reporté esa devolución porque el dinero no ingresó a la empresa, en sede judicial yo pudiera alegar ese punto para acreditar el cumplimiento del requisito, o definitivamente usted ve que es imposible y que existiría o no existiría ninguna postura de ningún juez que me dé la razón en ese sentido? Bueno, pues me devuelvo a la norma. Y sí o sí, digamos que la norma menciona marcos técnicos normativos contables. La prueba que ustedes van a tener, ¿cuál es? La contabilidad. Indistintamente, digamos que el acuerdo al que haya llegado con la empresa, con la otra empresa, pero si contablemente, que es su prueba reina, tiene un registro donde, aun cuando efectivamente no percibió el ingreso, sí los declaró
¿sí? Y contablemente el reflejo de la historia es que la realización del ingreso se dio en X mes, pues la prueba que ustedes tienen, digamos que a la luz de un juez, no sé, lo tendrá que valorar, pero de primera mano diría que con la prueba que tiene no cumpliría con los requisitos, Ok, ¿sí? entiendo. Por los Ujú. marcos técnicos normativos contables y por la realización del ingreso. Y porque estamos hablando de que desde el principio el gobierno, bueno, y la UGPP advertía que el método para calcular sería ese, y yo tenía la responsabilidad o asumir la responsabilidad de que si no era con base en ese método, no cumplía con el requisito, ¿cierto? Claro, pero es que ahí tienen los dos métodos. Tenía la potestad de verificar Sí. método uno o método 2. Era Ujú. comparar los ingresos con el mismo mes del año inmediatamente anterior o el promedio aritmético. Ya ustedes definían y tenían dos opciones, dos posibilidades, ¿sí? Entonces tendrían que mirar si en efecto, primero, no sé cuál sea la cuantía y segundo, no sé si está, cuál es el estado del proceso en el que en este momento se encuentran. Porque si al final del día tendrán que restituir, voy a poner un ejemplo, 1, 2, 3 millones, no sé si tienen la intención del desgaste, tanto económico como administrativo, para que un juez al final del día, en 5 años, en 4 años, pueda darles o no la razón. ¿Sí? Entonces tendrían que valorar y sopesar dicha situación. Pero como está la norma, habla de realización del ingreso y habla de los marcos técnicos normativos contables. Ok, doctor, gracias. Y una última pregunta, aprovechando que tengo habilitado el micrófono. Respecto al tema de los intereses moratorios, que se comprende con la lectura de la norma que nosotros nos están efectuando el cálculo de los intereses desde el momento en que se recibieron los recursos. Sin embargo, también de la lectura del estatuto tributario, se evidencia que el cálculo de esos intereses debería ser una vez vencido el término que me otorgaron para efectuar la devolución. Pero si yo en el momento en el que recibo los ingresos no tengo el conocimiento de que yo debía devolverlos, porque si bien tenía la carga de verificar el cumplimiento de esos requisitos o no, más allá de eso, pues existía la posibilidad de que se hicieran verificaciones adicionales y como nos está ocurriendo a todos los empresarios en este momento, pues resulta que no los cumplimos. Entonces, existiría la posibilidad de también discutir que los intereses moratorios no se tengan en cuenta a partir del momento en que yo recibo los recursos y no conocía que tenía que devolverlos, y no a partir de esa fecha, sino a partir de la fecha en la que me dicen usted tiene que devolverlos y venció ese término. La norma que menciona, bueno, el artículo 635 me habla de declaraciones tributarias. Y cuando hablamos de declaraciones tributarias, hablamos que a partir del día pues, siguiente al vencimiento del término para presentar las declaraciones tributarias, ya incurriría en mora, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el término que tenía el beneficiario para restituir los recursos? ¿Sí? Pues nos tendríamos que volver al inicio y bajo la gravedad del juramento, el revisor fiscal, el contador y el representante legal era la persona o eran las personas que habían hecho las verificaciones y precisamente habían optado por postularse o no postularse, porque era claro que cumplían o que no cumplían. Entonces, ahí digamos que el contraste que tiene es a partir del momento en que se recibieron los recursos de manera improcedente. Porque si ustedes, al momento que recibieron los recursos, ustedes hubiesen alzado la mano, tenían 15 meses para haberlos restituidos de manera voluntaria, sin sanción y sin intereses. Entonces es oportuno, tal vez no en los términos, sino sería otra figura diferente, porque pues el artículo 635, si bien es cierto, está en la misma norma, sería para efectos tributarios. Y lo que se le mencionaba al inicio, esto es una subvención. Digamos que puede ser un manejo diferente. Ahora, ¿cómo se calculan los intereses? Entonces tendríamos que remitirnos al artículo 590 y me habla pues el capital, fecha de vencimiento, tasa de usura, menos 2 puntos, cantidad de días de retardo y ahí yo liquido los intereses. ¿Sí? Entonces, básicamente, frente a la pregunta, lo que se le podría mencionar es, ¿qué me dice la norma? Me habla de unos intereses moratorios conforme al artículo 635. Segundo, ¿a partir de qué momento percibió los recursos?
cuando fueron depositados en su cuenta. Tercero, tenía un término para poder devolver o restituir los recursos sin sanciones y sin intereses. La respuesta es sí. Cuarto, la administración, digamos que bajo su presunción hizo las verificaciones y evidenció que ustedes no habían cumplido, lo hizo. Y si lo hizo, digamos que el castigo será esos intereses moratorios más la sanción. Entonces, por eso no es como tan fácil, pero la estructura como la estás observando, yo creería que no es la favorable, sería otro aspecto, pero cuando, digamos, se expidió los comentarios que tuvieron la resolución, los decretos, pues si no hubo, pues precisamente así, digamos que se expidió la normatividad. Ok, vale, muchas Bueno, gracias. bueno, para Karine y para quienes están escuchando, a ver, nosotros hemos, a ver, hay que entender la naturaleza jurídica de la UGPP, es lo primero. Y de alguna manera la UGPP es una entidad que en lo que hemos conocido por su accionar es una entidad, digamos, con una cuadratura perfecta en cuanto a, miren lo que dice la ley. Es que recuérdese, doctor Elkin, con el tema de qué es salario y qué no es salario. Entonces la UGPP cuando hacía los requerimientos a un empresario diciéndole es que usted desconoció este concepto que para nosotros es salario, ¿cierto? Y usted lo tiene desalarizado y usted ha debido hacer los aportes al sistema de seguridad social teniéndolo en cuenta. Y la UGPP ahí se apega a su doctrina, llamémoslo así, y en sede administrativa era absolutamente impenetrable el concepto de la UGPP. La UGPP decía, ojo, yo de alguna manera los entiendo porque es que la UGPP tiene que estandarizar, una entidad de esas tiene que estandarizar y por eso sacan sus doctrinas y por eso sacan sus circulares interpretativas y funciona muy parecido a la DIAN también lo hace. Entonces, desde ese punto de vista, la discusión pasa al plano judicial. Y ya en el plano judicial, y para la amiga Karina, siempre lo que nosotros recomendamos es, ojo, en principio nosotros no descartamos nada de legales, abogados y consultores en relación con un caso particular. Entonces, cuando acá nos dicen, mire, les voy a poner casos que son ciertos, que nos han consultado. Mire, es que resulta que yo en el formulario puse que el método de determinación de ingresos era el 1, pues resulta que lo que quise poner era el 2. Ejemplo. Hubo un error al momento de citar. Entonces viene y dice, no, nosotros a lo que usted haya colocado ahí, yo pienso que todo eso es muy discutible. Es que ojo, esto lo pienso yo desde mi formación básica del derecho, que la trato de extender a todas las áreas porque pues es general en muchos puntos. Entonces uno dice, a ver, ¿cuál es la materialidad? La materialidad es que si habían dos formas de definir el ingreso, ¿cierto? Y por la uno no le daba el porcentaje, ¿cierto? Pero por el método DOT sí, yo creería que la UGPP en un asunto como ese, pues debiera de ser muy flexible. Dice, sí, aquí la realidad es que le da y si se equivocó y lo hizo por un lado y por ese no le da, pero por el otro sí, todo será materia probatoria. Entonces yo siempre lo que invito a todas las personas, aquí voy a leer otra preguntita de otra persona, es consulten, asesórense, averigüen antes de. Porque hay algo, doctor Elkin, que a mí también me ha llamado la atención en los casos donde defendimos a personas, a empresas, por sanciones derivadas de aportes al sistema de seguridad social, nos llamaba la atención que nos llegaban las personas cuando ya le habían mandado toda la información a la entidad, ¿cierto? Una información que no fue revisada, que no fue auditada, que incluso puede que no sea cierta. Es que el empresario o el empleador cuando obra de buena fe y dice, pues es que no hice nada malo, y entonces le piden, mándeme la nómina parametrizada, doctor Elkin. Entonces, ¿qué hacía el empresario? Y como le daban días para entregar la información, el empresario se sentaba el contador de la empresa con el jefe de recursos humanos y mandaban los CDs o las USBs con la información de la nómina parametrizada. Y cuando ya la UGPP recibía eso,
venía y les sacaba la resolución de sanción, y donde les decía, con la misma información que usted nos entregó, detectamos esto. Ojo, y no es que usted como empresario o empleador vaya a decirle mentiras a la UGPP. Lo que pasa es que la información que se entrega tiene que pasar por un filtro, porque ya cuando usted le dice a la UGPP, hombre, es que ese CD con la nómina parametrizada tenía unos errores, la UGPP le va a decir, oiga, ¿cómo así? Yo le pedí a usted la información y ahora usted me dice que usted mismo se equivocó en mandarme eso. Entonces, por eso la importancia y nosotros lo venimos recomendando en todos los eventos donde vamos es, venga, no corra a entregarle la información a la UGPP sin que tenga un filtro de un experto, y el experto es la persona, ¿cierto? Que conoce el derecho tributario, que conoce el procedimiento ante la UGPP, que conoce cómo se define, cuál es la doctrina de la UGPP, ¿cierto? Como es el doctor Elkin. Un experto de esos a usted le dice, vea, aquí esto no se puede entregar de esa manera. Usted no puede mandar ese balance de resultados así. Usted no puede mandar ese estado de, ¿cuál es el otro doctor que pide? El de prueba. ¿Balance de Entonces, prueba? ojo, el balance de prueba, sí, o sea, el documento, escúcheme en mis términos contables. Lo que yo digo es, no se debe correr de manera tranquila y ligera a mandarle información a entidades como la UGPP y la DIAN. ¿Por qué? Porque si usted le dice a esa entidad, después de que le hagan el requerimiento de información y le mande un documento que tiene una información A, y después usted le manda otro diciendo, vea, qué pena, me equivoqué, no era A, sino B, esa entidad no le va a hacer caso. Dice, no, usted ya me mandó esta información. Es más, esa segunda información no se la va a decir porque ya está extemporánea. Entonces, por eso la invitación es consulten, hagan revisar esto de gente que se mueva en esto, que maneje el tema, ojo, porque un errorcito en esa información le va a resultar muy costoso y va a ser muy difícil después defenderlo. ¿Es así, doctor Elki? Tiene usted toda la razón. Uno de los puntos y aspectos a verificar es que digamos que en las empresas son polos opuestos, tanto el abogado, el contador, el revisor fiscal y el gerente. ¿Sí? Son polos Total, opuestos. total. Si existe una muy buena comunicación, entonces digamos que podrán demostrar el porqué de las cosas de manera adecuada. O a veces el gerente le dice al contador, respóndame esto, ¿sí? Y se requiere a veces la preparación técnica jurídica para poder, así sea, presentar una petición o un recurso, una respuesta, porque estamos digamos que yo pensé que era así, yo creí que era así, y resulta que a veces puede cometer el profesional una u otra, digamos que tienen toda la disposición, pero no lo hizo dentro del término correspondiente a la respuesta y pensó que si daba respuesta un día después, 2 días, no pasaba nada. Entonces aquí es donde inicia el conflicto al interior de la empresa, inicia el conflicto para la economía de la empresa y pone en riesgo, pues, los empleos y una cantidad de situaciones particulares que le afecta a la economía de la empresa. Entonces la invitación sí o sí es cada quien con sus responsabilidades adecuadas y su idoneidad adecuada y que exista una comunicación. Si no existe la Claro. comunicación, ahí el contador hace una cosa, el gerente pensaba otra, pero si no hubo esa comunicación, está la falla de las respuestas. Ojo, y no es estrategia, ni más faltaba. No estábamos invitando ni estamos llamando a que se digan mentiras, a que se maquillen, a que se hagan, se construyan documentos que son irreales. No. Estamos diciendo, ojo, toda la articulación del movimiento financiero, contable, de manejo de recurso humano en una empresa tiene que estar bajo una misma línea. Y esa línea es la que se debe expresar ante órganos como DIAN y UGPP. Yo le tengo que demostrar la articulación, que todo está conectado. Y es ahí donde hay que entrar a rehacer información. Ojo, rehacer información no es falsificarla.
como lo entiende. No, no es ir a decirle a la DIAN cosas mendaces, ni a la UGPP cosas mendaces. Doctor Elkin, nosotros en los acompañamientos que hemos hecho, nos ha tocado reconstruir con nuestro equipo interdisciplinario. Es que en legales, abogados y consultores tenemos el contador, el auditor, el tributarista, el experto en seguridad social, el experto en gestión de personal, que todos se tienen que sentar para abordar un caso de estos, donde se pueda indicar, ojo, que es que esta es la parte importante, donde se pueda definir una estrategia de cómo, de acuerdo con la ley, debe de elaborarse la información. Entonces nos va a tocar reconstruir toda la parte contable de una empresa de 2, 3 años, 4 años hacia atrás. Y esa reconstrucción es la que se le presenta a entidades como la UGPP para poderle indicar que esos balances, que esa parametrización está equivocada. Y entonces se hace la reconstrucción, ojo, y yo, doctor Elkin, siempre lo digo en nuestros espacios y se me estira el cuello, que me dice, usted no viera decirlo, no, ¿cómo no vamos a demostrar los casos de éxito que hemos tenido nosotros en la historia, en todas las intervenciones con UGPP, doctor Elkin? No hemos tenido un solo caso que no haya sido exitoso. Ojo, entendiendo por caso exitoso que al empresario le llegó un requerimiento o a la persona natural le llegó, empresario sea persona natural o jurídica, le llegó un requerimiento por 400 millones de pesos por errores en la manera como se hacían los aportes al sistema de seguridad social. Y terminamos pagando por esa persona que el requerimiento iba en 400 millones de pesos con las sanciones, con los intereses moratorios y obviamente con el capital, quedó pagando, me voy a inventar, 40, 50, 60, 100 millones de pesos. Hay una rebaja sustantiva enorme cuando ya usted se sienta a manejar la información con la idoneidad técnica para entregársela a la UGPP. Ojo, la UGPP no es una entidad sesgada ni cerrada, pero es una entidad muy técnica. Entonces, cuando usted tiene una entidad con ese nivel de tecnicismo tan elevado, usted tiene que presentarle la información a ese mismo rango para que de manera técnica se entienda y usted le pueda decir, la UGPP no tiene problema en revocar o modificar los actos administrativos que imponen sanción. Ellos no tienen ningún problema. Eso sí, entréguele la información en los términos que ellos mismos la exigen y que ellos mismos diseñan. Y la UGPP, doctor Elkin, usted que estuvo por dentro, la UGPP no es una entidad soberbia. La UGPP, si usted le demuestra con el empaque que tiene que demostrarle, que el valor de la inexactitud o el valor de la mora o el valor de la omisión no es como ellos lo están planteando, lógicamente va a tener la modificación a las decisiones e incluso les va a archivar si usted le demuestra de que todo estaba de acuerdo a la ley. ¿Cuál es su experiencia, doctor Elkin? Nosotros lo hemos visto así y vuelvo y repito. Por eso puedo hablar de un 100% de casos de éxitos ante la UGPP, porque hemos logrado rebajas muy sustantivas, en otras obviamente no tanto, pero siempre una rebaja en el valor de los requerimientos. Pues como bien lo manifiesta, digamos que cada caso es una situación, un mundo particular. Esta entidad es una entidad técnica que valora absolutamente toda la carga probatoria, que alleguen todos los beneficiarios, aportantes, ¿sí? Y está abierta a escuchar, está abierta a verificar y a valorar pruebas, ¿sí? Y lo que explica el doctor Freddy, pues se tiene que hacer con la técnica adecuada. ¿Sí? No es presentar una prueba por presentarla, sino que tiene que tener unas características de utilidad, necesidad, digamos, la técnica adecuada. Y no es presentar un documento por un documento. Digamos que tampoco es, precisamente, mire, la resolución 1145 menciona cuando se compruebe que existió falsedad en los documentos presentados, ¿sí? Entonces deben tener mucho cuidado de qué es lo que tienen y cómo lo presentan, porque gran parte de las empresas seguramente sí aplicaron de manera de buena fe, cumplieron con los requisitos, pero seguramente enviaron una información o interpretaron la norma de una manera, pues no sé, que no era la adecuada y precisamente están en este problema, que es una
digamos, económicamente representativa, sí, sí, porque pues los recursos también son del año 2020, a la fecha pues es una suma representativa. Entonces, la carga de la prueba, en este caso, la tendrá el beneficiario y debe existir la comunicación. Sí, mire, la interpretación que se dio en su momento es esta, estos fueron los documentos que se presentaron, la contabilidad está debidamente llevada y esta es la información que aquí reposa. Sencillamente hay que trabajarla y enviarla de la manera que la solicitan. Punto. Total, Y si no total. cumplieron, pues restituyan. Y lo otro, si no se cumplió, pues no hay nada que hacer, tendrán que restituir. Pero si cumplieron, pues demuestre que la administración, la puerta de la administración siempre está abierta. Sencillamente es enviar la información en los términos y se la van a valorar. Claro, y lo que yo digo, aquí hay un asunto que es que hay veces, a ver, obviamente con todo el respeto por los contadores, doctor Elkin, usted está además de abogado, es contador, pero hay un asunto que los contadores, porque en últimas pueden ser quienes terminen estando en el ojo del huracán cuando hay estos requerimientos, porque dicen, usted fue el que equivocó, supuestamente. En esto hay que ser muy humildes, muy nobles. Hombre, no, aquí el tema es remediar, ya hay un requerimiento, hay que afrontarlo. Y no es de buscar culpables, es de buscar solución. Y dentro de las soluciones, el empresario y el administrador responsable sabe que tiene que rodearse de expertos. Yo en esto le digo, es que esto es un asunto de dinero. Usted bien lo dijo, una sanción de estas pone a tambalear las finanzas y la estabilidad de una empresa y lógicamente la empresa entendida como unidad de empleo. Entonces, sobre esa base hombre, es que conseguimos una firma de expertos que nos cobran nomás por hacernos el diagnóstico 2, 3, 4 salarios mínimos. Y dice, sí, pero si esa firma de expertos es responsable y es honesta, la conclusión que le diga le va a decir, mire señor, aquí lo mejor es correr a pagar. Aquí no encontramos por dónde. Y sí, le valió 4 salarios más, pero usted se queda tranquilo de que otro no le va a llegar a decir, le dice, yo le prometo que le saco, pero deme 10 millones o deme 10 salarios o deme 20. Eso no es responsable y por eso en legales, abogados y consultores, por eso vuelvo a repetir, están los mejores del derecho, con esa finalidad de que usted quede tranquilo con el concepto que se les pida. Última pregunta, doctor, que nos manda nuestra socia, que está muy atenta, que se le hicieron allá por el interno. Ronald de Visual Producciones. ¿Qué pasa si no respondí al 30 de septiembre la información? ¿Aún lo puedo hacer? Para darle cierre a nuestro evento de hoy, con las gracias pues para quienes se conectaron. Cuéntanos, doctor Elkin, ¿qué pasa para la persona que no alcanzó a llegar a tiempo con los términos que le establecieron para llegar la información? Pues bueno, lo primero que hay que identificar es, no respondí a qué actuación administrativa, ¿sí? Si hablamos de un pliego de cargos, pues digamos que el procedimiento y el proceso va a continuar. Entonces van a expedir una resolución sancionatoria. Yo Si entiendo que es el hablamos de plazo las del acciones, 30 de septiembre. El del 30 de ok, septiembre. listo. La recomendación es verificar la información y dar respuesta. ¿Sí? Dar la respuesta. Digamos que si observamos el procedimiento, en el procedimiento no se encuentra ese tipo de actuaciones. Pero la sugerencia es verificar y dar una respuesta. Perfecto, entendido. O sea, no importa que se haya vencido el tiempo, mande la respuesta que la UGPP se la va a procesar. Perfecto. Exactamente. Doctor, Porque dentro del muchísimas procedimiento no se gracias. encuentra. Listo. O sea, es un acto, digamos, de que no está regulado y como no está regulado podría recibirse en cualquier momento antes de que inicie el proceso oficial de fiscalización. Doctor Elkin, muchísimas gracias. Importantísimos los tips y los datos que usted nos ha dejado. Queremos invitarlos a que se comuniquen con nosotros en caso como tal, de que ahí están las direcciones de contacto. Muy seguramente haremos otro evento con una temática similar. Doctor Elkin, despídase y vuelvo y le reitero las gracias de parte de abogados legales y consultores. No, pues que tengan ustedes un resto de día espectacular, que mejoren la comunicación y es un gusto haber compartido con ustedes la mañana de hoy. Que tengan un feliz día. Recuerden, legales, abogados y consultores SAS, sigan nuestras páginas, sigan nuestros canales. Todo
los jueves a las 6 de la tarde, 6:30, nos estamos conectando en vivo para responderles en vivo preguntas del derecho, porque somos los abogados que les hablamos del derecho sin enredos. Feliz resto de día, feliz resto de semana. Hasta luego.